Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nuevamente, una vez más, estamos con ustedes en esta hermosa tarde, dándole gracias al Señor, como siempre, ¿verdad? Poder compartir con ustedes algo, ¿verdad? En esta hermosa tarde. Esta hermosa tarde nos acompaña nuestro pastor que está con nosotros, así que estamos contentos de poder, ¿verdad? Llegar hasta su hogar, a su casa en esta hermosa tarde, y a todos los jóvenes que nos están sintonizando, pues gloria sea al Señor porque Él nos da la vida para poder, ¿verdad? Podernos reencontrarnos nuevamente por este medio. Así que vamos a elevar una oración antes de empezar la programación y que sea el Señor, ¿verdad? Hablándonos en esta hermosa tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das de poder estar nuevamente con mis hermanos, Padre, sabiendo, Señor, que tú eres el dador de la vida, que tú eres el que nos da la vida para seguir cada día, Señor, en tus caminos. Te suplicamos, Padre, en esta hermosa tarde que tú nos hables, que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestra, que tú abras, Señor, nuestro entendimiento en esta hermosa tarde, Padre. Sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, no vuelve a ti vacía sin antes hacer por la cual ha sido enviada, Señor. Creemos, Padre, que tu palabra es el que transforma, que tu palabra es el que renueva, que tu palabra, Señor, es el que trae vida a cada uno de nosotros. Abre nuestro corazón a tu palabra, abre el corazón de la juventud a tu palabra, Señor, que los consejos de tu palabra, Señor, sean de edificación para tu vida, para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder, Señor, llegar a los hogares, a cada joven, a cada hermano, Señor, que nos está viendo en esta tarde. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Así, hermanos, damos gracias al Señor, ¿verdad? Por cada una de las oportunidades que el Señor nos da de poder compartir juntamente con ustedes todos los domingos a esta hora. Así que damos la bienvenida a nuestro pastor que se encuentra con nosotros en esta hermosa tarde. Amén, sí, una bendición, hermanos y hermanas, poder estar siempre a través de estos medios aquí, pues acompañando a mi hermano Pedro. Creo que, bueno, pues por alguna razón, pues el hermano no estuvo con nosotros el sábado, ahora en este caso con mi hermano Timoteo. Pero usualmente pues también ahora tenemos ausente a mi hermano y pues que lo vamos a tener ausente por algunos días, ¿verdad? Entonces en este caso, pero pues sabemos de que siempre pues el Señor nos permite pues siempre estar siempre aquí con ustedes y pues desde ya gracias por siempre abrir las puertas de sus hogares a través de estos medios. Sí, así que, hermanos, como siempre, ¿verdad? Tenemos el programación y como pedimos siempre a nuestros hermanos que compartan esta programación juntamente con sus amigos para que usted pues también pueda edificar la vida de otras personas. Creemos que el Señor quiere hacer algo, ¿verdad? Quiere hacer algo en la vida de nuestros familiares, en la vida de Amén. todos nuestros seres queridos y aún de las personas que nos rodean. Yo creo que ese es el propósito del programa, ¿verdad? Que la palabra del Señor llegue al corazón de la juventud y Amén. que pueda alcanzar más jóvenes, más en esta generación o en esta época en la cual nos estamos viviendo. Yo creo que, no sé, pastor, cómo ve usted, pero yo creo que es una época hasta cierto punto un poco difícil para la juventud. Sí, hermano, yo creo que pues en el tiempo que nos ha tocado vivir, pues, aunque yo considero que cada uno de los tiempos siempre tienen sus dificultades, pero yo creo que máxime en el tiempo que nos ha tocado, que son últimos tiempos, que conforme a lo que está escrito, pues nos damos cuenta, ¿verdad? Que nos ha tocado vivir tiempos difíciles y en donde hay muchos ataques a la juventud, en donde consideramos que es una etapa en donde también no es fácil poderla atravesar antes de llegar a la juventud, la prejuventud, la adolescencia, como le llaman, ¿verdad? También. Terrible la situación. Así que, amados hermanos jóvenes, compartan esta programación juntamente con sus amigos para que también, ¿verdad?, recibamos todos el consejo de la palabra de Dios. Yo creo que Amén. todos los consejos que salen no es en vano. Yo creo que de alguna manera Dios puede cambiar el corazón de alguien cuando escucha un consejo, o puede ser que una persona que haya tomado una mala decisión pueda rectificar sus decisiones a través del consejo de la palabra. Yo creo que ese es el Amén. propósito de todo lo que nosotros hacemos, que el Señor, ¿verdad?, sea transformando esas vidas, sea cambiando, ¿verdad? El camino, puede ser que muchas jóvenes, ¿verdad?, que han tomado malas decisiones o Amén. que han tomado caminos equivocados puedan volver a retomar el camino, ¿verdad? Que Amén. donde muchas veces uno como joven pues, se pierde.
se pierde. Sí. Entonces yo creo que el Señor quiere hacer algo por medio de nuestras amistades, por medio de nuestros, ¿verdad?, amigos, familiares, Amén. de todos los que nos rodean. Yo creo que Dios quiere cambiar vidas también. Entonces yo creo que Amén. a través de que los jóvenes o los hermanos puedan compartir esto, va a llegar a muchas más personas. Amén. Sí, yo creo que en este aspecto, pues, yo sé que en esas etapas, bueno, cada una de las etapas tiene sus dificultades, pero yo creo que dentro de lo que es la juventud, que es el enlace para poder, o quizás se podría decir el trampolín, para poder llegar a la madurez de la vida, aunque yo considero que a jóvenes que en sus etapas pues han podido definir su vida y han vivido una vida bendecida, una vida reposante, ¿verdad? Que quizás no ha sido la misma, quizás forma de otros, de cómo poder han atravesado la vida. Y yo creo que las experiencias pues van marcando, y en este caso pues por lo menos ya que los que hemos ido pasando, ¿verdad?, esas etapas, ya uno podría decir, y pues como dice mi hermano Pedro, pues sí les animamos a que usted comparta esas transmisiones. Yo sé que pues bendito Dios por los hermanos o por los jóvenes que han venido superando, ¿no? Pero que hay de aquellos que usualmente en algún momento pues se les hizo difícil la vida y tuvieron que atravesar cosas que pues ellos no pudieron solos. Entonces es por eso que estamos acá, para poder también darles una palabra. Exacto, así que mis amados hermanos, saludamos como siempre a nuestros hermanos que se conectan juntamente con nosotros, como nuestros hermanos que están conectados en YouTube. Yo creo que hay algunos Amén. de los hermanos que están conectados en YouTube, como también los que se conectan por medio de Facebook, saludando también a nuestro hermano Javier, que dice bendiciones hermanos. Saludamos a nuestro Amén. hermano Javier, ¿verdad?, que siempre está conectado con nosotros. Amén. Y Dios lo bendiga. creemos que el Señor, ¿verdad?, pues ha ido transformando su vida y cambiando, ¿verdad? Yo creo que ese Amén. yo creo que el Señor realmente es capaz de cambiar una generación, es capaz de cambiar Amén. una generación que, pues, ¿verdad?, vaya conforme al corazón de Él. Entonces, hermanos, así que los insistimos a que usted vaya compartiendo esta programación, ¿verdad?, que es lo más importante antes de entrar al tema que nosotros traemos. Amén. Así que nosotros les insistimos para que usted vaya compartiendo esta programación con sus familiares, o también aún con los niños. Cuando los niños, la Amén. Biblia dice que instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se olvidará de él. Y qué mayor beneficio, ¿verdad?, que usted siente a su hijo en una televisión para que pues también pueda escuchar el consejo de la palabra. Yo creo que todo esto es algo que el Señor, pues, de aún desde lo más pequeño hasta los más grandes, puede ser edificativo. Amén. Sí, yo creo que esto pues es la preparación que yo pienso, como usted dice, yo creo que a veces es por eso la insistencia prácticamente de decirle, mire, comparta, porque uno no sabe qué situación están atravesando tanto los niños, los jóvenes, los prejóvenes. En este caso poder considerar que hay alguno que esto va a ser de bendición, va a ser de edificación para sus vidas, y yo creo que ese es el propósito, ¿verdad? Pero queremos siempre, como usted decía, la insistencia, ¿verdad? Tal vez, mira, hermano, comparta. A veces compartimos cosas que ni edifican la vida de alguien, ¿verdad? Entonces yo creo que máxime cuando se trata de querer edificar la vida de una persona, no sabemos en qué situación está, pero pues sabemos que la palabra de Dios es vida y es eficaz. Entonces llega en el momento indicado en la vida de las personas y podemos ver el resultado, ¿verdad? Yo creo que sin darnos cuenta estamos siendo parte de la edificación de la vida de una persona, y pues también sabemos que como cristianos pues ese es nuestro deber, ¿verdad?, de compartir la palabra, y pues aparte de eso pues que también sabemos que delante de Dios va a tener su recompensa, ¿verdad? Y esa es una bendición de parte de Dios que cada uno podemos tener de parte de Dios. Sí, así que mis amados hermanos, ¿verdad?, siempre estamos, ¿verdad?, como dice el pastor, yo creo que hay jóvenes que de alguna manera necesitan una palabra de aliento, una palabra de esperanza, ¿verdad? Amén. O donde se encuentran. Nosotros no sabemos dónde se encuentran nuestros amigos, familiares, no sabemos en qué problemas están sumergidos. Claro, nosotros no podemos cambiar la vida de ellos, pero yo creo que Dios sí lo puede hacer. Amén. Nosotros creemos que Dios puede cambiar la vida de ellos. Entonces no sabemos en qué situación se encuentran, no sabemos en qué situación andan. Entonces yo creo que cuando de repente comparte uno algo y llega al corazón de esos jóvenes, yo creo que es donde viene la transformación. Y dice, pues, bueno, fuiste de útil para pues,
¿verdad?, llevar la palabra a alguien necesitado. Amén. Sí, creo que eso es muy, muy importante. Así es que por eso se les insiste, ¿verdad? En ese sentido y animándoles también para que seamos parte de bendición para la vida de las personas. No sabemos en sí de qué gran ayuda puede ser, ¿verdad? Una palabra para la vida de las personas. No porque nosotros hagamos las cosas, no, sino porque Dios hace la obra en la vida de las personas, en el alma. Entonces yo creo que así como también a nosotros fue de bendición a la persona que Dios puso para, claro, antes en aquel entonces no era tanto estos medios, ¿verdad? Porque apenas empezaban, pero usualmente pues me acuerdo cuando las personas pues venían y le decían, bueno, mire, lo invito a la iglesia, busque de Dios, acérquese a Dios, Dios tiene un propósito para su vida. Pues yo no mucho quería, ¿verdad? Pero entendí que ya después la persona que Dios usó para poder buscar a Dios, pues yo creo que de alguna manera pues también reciben siempre su bendición de parte de Dios. Y pues el estar acá pues es porque Dios usó a alguien. Y en este caso, pues nosotros no sabemos si Dios va a usar a alguien para, bueno, quiere usar a alguien más que todo para que también en sus miles de amigos que tienen, ¿verdad? En sus redes sociales, pues también sean bendecidos, porque les va a dar vergüenza o pena decir, venir y poder compartir, ¿verdad? La palabra de Dios. Así es que eso es lo que Sí. pongo en su corazón. Así que, mis amados hermanos, les dejamos en sus manos ahí para que pueda compartir y, por supuesto, para ya entrar al tema. Yo creo que es algo que nosotros, ¿verdad? Tal vez no depende de nosotros, sino que depende de Dios, ¿verdad? Hacer Amén. las cosas. Así que, hermanos, les insistimos, comparta con sus amigos, mande también sus saludos si tiene alguna petición, pues también yo creo que Amén. podemos recibir sus peticiones como la juventud que, ¿verdad? Si necesita peticiones, ¿verdad? Cuántos padres que están clamando por sus hijos, Amén. madres que claman por sus hijos, y yo creo Amén. que juntamente, ¿verdad? Podemos levantar a ese Amén. hijo, podemos levantar a esa hija, ¿verdad? Yo creo que Dios puede hacer la obra por Amén. medio de todos, porque la Biblia dice que la nación del justo puede mucho. Entonces yo creo Amén. que si nos unimos, yo creo que siempre va a haber una transformación en la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, de todos los que nos rodean. Amén. Sí, yo creo que en este aspecto, pues conforme al tema que Dios ha puesto en el corazón, que es un tema muy, muy interesante. Para mí es muy interesante porque me acuerdo, pues en sí, ¿verdad? De mi principio también. Y pues creo que cuando uno, como le digo, la experiencia, pues también, ¿verdad? Porque cuando uno ya ha atravesado esa etapa y uno dice, al final, pues uno ve la gracia, la misericordia de Dios sobre de uno y que Dios lo ayuda a uno, porque sin Dios, pues uno sabe que no puede, ¿verdad? O solamente con la ayuda de Dios, pues uno sabe que Dios es el que lo ayuda a poder atravesar las etapas en la vida de cada uno de nosotros. Y pues yo creo que el tema que Dios ha puesto en el corazón en esta hermosa hora, pues yo creo que va a ser de bendición, ¿verdad? Para cada una de las personas. Definitivamente sabemos que, ¿verdad? Yo creo que como seres humanos siempre tenemos esa tendencia de apartarnos de Dios, de Ujú. alejarnos de Dios o dejar a un lado a Dios para seguir nuestros propios caminos. Y yo creo que eso, pues como vemos, ¿verdad? Siempre tiene consecuencias. O sea, Exacto. yo creo que todo lo que nosotros vivimos tiene consecuencias en nuestra vida si nosotros Amén. no nos damos cuenta. Por eso vamos a entrar de lleno, ¿verdad? Ahí en Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes, dice, que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Yo creo que ese es el punto donde nosotros queremos llegar. ¿Verdad? Como pusimos por tema el día de hoy, los días malos. Yo creo que ninguno de nosotros queremos tener esos días. Yo creo que son días que no son muy alentador para nosotros, más para los jóvenes. Nosotros, yo creo que como jóvenes, no sé usted cómo lo mira, pero yo creo que como jóvenes queremos tener vida plena, una vida llena de felicidad, de donde nosotros podemos disfrutar realmente. Amén. Pero muchas veces, lastimosamente, pues la Biblia nos hace ver una Claro. cosa diferente. Sí, yo creo que en ese aspecto, pues, como le decía anteriormente, pues yo creo que aún de las experiencias de uno puede también, decirle a alguien, ¿sabes qué? Tienes que tener cuidado en la vida, de la forma como tú quieras vivir, porque yo creo que, por lo menos de mi parte, pues como siempre he dicho,
Yo por eso quería disfrutar mi juventud, supuestamente, ¿verdad? Quería disfrutar mi juventud y eso es lo que la gente tiene en su mente. Yo creo que máximo los jóvenes dicen, no, pues voy a disfrutar mi juventud mejor y pues para qué voy a buscar a Dios y de alguna manera, como usted decía en este aspecto, pues se olvidan del Creador, se olvidan de aquel que le dio la vida, se olvidan de aquel que en su amor y en su misericordia pues les permitió estar en este mundo. Entonces, creo que de alguna manera pues tiene que recapacitar la persona, el joven, la señorita, o sea, quien sea. Yo pienso de que tiene que recapacitar, porque yo creo que no solamente un joven, sino una persona adulta también que muchas veces opta por apartarse de Dios y olvidarse de Dios. Entonces, yo creo que no ese es el propósito de Dios, sino el propósito de Dios es que todos cada día le busquemos y podamos entender el amor y su misericordia. Sí, yo creo que como vemos en este pasaje, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice, pero más sin embargo te da, ¿verdad? Una de las consecuencias o tal vez una realidad que nosotros vivimos como jóvenes de decir antes que vengan los días malos. Eso quiere Amén. decir que nosotros vamos a tener que enfrentar días difíciles, o en este caso días malos. Como podemos ver, ¿verdad? Vendría la pregunta, entonces, ¿por qué vienen los días difíciles, verdad? La pregunta que todos nos haríamos, ¿por qué o muchos jóvenes tal vez podrán decir, ¿por qué me está yendo mal? Ujú. ¿O por qué me va mal? Exacto. O a pesar de lo que yo sé, o a pesar de lo que yo tengo, me está yendo mal, o sea, estoy viviendo días malos, días de dificultad, de aflicción, de todo lo que puede rodear, ¿verdad? Los días malos. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que uno de esos causantes de nuestro sufrimiento es precisamente el olvidarse de Dios, en dejar a Dios a Amén. un lado y seguir tus propios caminos o seguir tus propios deseos. Es como, por eso yo creo que cuando nosotros leemos Eclesiastés insiste a la juventud. Si usted lee todo el capítulo 12, siempre está, ¿verdad? El escritor haciéndole recordar a la juventud que se Amén. acuerde. O sea, que tenga, y dice que yo estaba viendo, ¿verdad? Esa palabra, acuérdese, acuérdate, dice que es tener en mente, es Ujú. pensar, es hasta cierto punto, es como, ¿verdad? Dice, hacer memoria, recordar. O sea, como diciendo, o sea, recuerda quién es el que te hizo o ten en Amén. cuenta a Dios en todo lo que tú hagas. Amén. Sí, yo creo que ese es el punto, pues, porque yo creo que de alguna manera, creo que, y aunque yo creo que usted va a tocar eso al respecto, pero de alguna manera, pues el hombre, el ser humano tiene ese problema, ese problemita que se nos olvidan todas las cosas, ¿verdad? Ahorita escuchamos algo y al rato se nos olvida. Entonces el hombre tiene esa dificultad en sí, pues en donde se le olvida las cosas y yo creo que máximo en que se le pueda llegar a olvidar, yo creo en este caso el que se le pueda llegar a olvidar quién es su creador, yo creo que ya sería algo tremendo, ¿no? Porque se te puede olvidar quién sea la novia, pero pues en sí no se le podría olvidar quién es su creador, ¿no? Porque sería lo más tremendo. Pero luego tenemos ese problema usualmente que se nos olvidan las cosas y por eso estamos también acá, ¿verdad? Siempre conforme a la palabra de Dios, trayendo esa palabra para poder hacerle recordar eso. Sí, yo creo que ese es el punto, ¿verdad? El ser humano siempre ha tenido ese problema de alguna manera, a pesar de las cosas que Dios ha hecho en su vida, a pesar de las cosas que Dios Amén. hace con uno, más en el caso de la juventud, ¿verdad? A pesar de todo lo bien que Dios Amén. nos da, yo creo que ese es nuestro problema, olvidarnos fácilmente de todo lo que Dios nos da Amén. y de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, yo creo que ese es nuestro problema, decir, bueno, pues se nos olvida. ¿Por qué? Ahora vendría, ¿verdad? Pero ¿por qué se nos olvida? Yo creo que el problema, ¿verdad? Como siempre hemos visto, Eclesiastés, ¿verdad? Que es un libro muy hermoso para Amén. aconsejar a la juventud. Si nosotros leemos Eclesiastés, claro, como que se enfoca un poco más a la juventud, de Amén. hacer ver la realidad de la vida hacia la juventud. Entonces, cuando yo veo ahí en Eclesiastés 11:9, dice, alégrate, joven, lo que dice, alégrate, joven, en Ujú. tu juventud y tome placer tu corazón. Dice, y en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón. Yo creo que ahí es el punto. Amén. Ahí es el punto. Dice,
anda en los caminos de tu corazón. Es como diciendo, anda en los caminos que tú crees que es correcto. Que para ti, yo creo que ese es el punto, que se nos olvida porque nosotros somos más guiados por nuestros propios sentimientos que por lo que Dios dice. Sí, yo creo que, como usted dice en este aspecto, pues yo creo que eso es lo que a veces menos se mide, pues, y lo que se desconoce prácticamente, porque cuando si algo se desconoce, pues creo que a veces actuamos a nuestra forma de pensar, conforme a nuestras emociones, sentimientos. De alguna manera, pues creo que por eso dice, si no soy mal, Jeremías 17, 9 y 10, cuando dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Entonces dice, o sea, dice engañoso y perverso es el corazón. Pero cuando se habla en esta palabra, considero que es la misma palabra que se menciona ahí, que se habla de sus sentimientos, de sus emociones, se habla en sí del alma. Entonces se habla del intelecto. Entonces yo creo que de alguna manera y por eso era lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Que el joven siempre tiene ese problema, o la humanidad siempre tiene ese problema, que se nos olvidan las cosas, pero yo creo que hay algunos factores probablemente que puedan haber para lo cual podamos olvidarnos en sí y poder llegar hasta el punto de olvidarnos quién nos crió, quién es nuestro creador. Pues yo creo que es un problema, y pues que cada quien entonces vaya a optar por tomar su propio estilo de vida, en donde, considerando de que conforme a lo que se deje llevar, o a lo que de la manera como se deje guiar, creo que si va a ser por sus sentimientos y emociones, entonces va a venir a tener que sufrir muchas cosas en su vida por las consecuencias que puedan también llegar sobre la persona. Sí, yo creo que como estamos viendo aquí, yo creo que como veníamos preguntando, ¿verdad? ¿Por qué vienen los días difíciles o los días malos? Yo creo que podemos fácilmente ver en este caso que es por nuestros propios, primero por olvidarnos de Dios, ¿verdad? Que es lo más Amén. importante, dejarlo, es como dejar a Dios fuera de nuestra vida. Y otra de Amén. las cosas, vemos que por seguir nuestros propios deseos. Amén. Entonces yo creo que esto es el problema. Yo creo que uno de los mayores ejemplos, ¿verdad? Como veníamos hablando, cabal tocaron ese tema ayer, yo creo que uno de los mayores ejemplos que nosotros tenemos en la Biblia de la juventud, y cómo, qué es lo que a la juventud no le gusta en sí. O sea, yo creo que estamos realmente ante una historia que es el hijo pródigo Exacto. que ustedes venían viendo ayer. Por eso nosotros siempre vemos que esto es lo que pasa. Por eso vemos también a David en un salmo que él dice, oh alma mía, ¿verdad? No te olvides de los favores que Dios ha Amén. hecho contigo. ¿Por qué? Porque ese es el problema, que fácilmente el alma se olvida de lo que Dios ha hecho con él. Amén. Entonces yo creo que todo esto viene encerrando, ¿verdad? Para ilustrar mejor, ¿verdad? Cómo es la vida en la juventud y qué es lo que la juventud no le gusta en sí. Yo creo Amén. que eso es lo que la juventud no le gusta, ¿verdad? Entonces yo creo que podemos verlo. No sé usted cómo mira, creo que en el hijo pródigo tenemos un ejemplo claro de las consecuencias de seguir nuestros propios caminos. Sí, yo creo que, como usted decía ayer, estuvimos tocando un poco, ¿verdad?, al respecto, y pues se miran muchos puntos importantes de la vida de este hijo, que pues se le llama el hijo pródigo, aquel que despifarra todo, aquel que lo malgasta todo, pero en sí, pues de alguna manera, pues él ya no quiso estar en su casa, pero basado, pienso que a sus sentimientos, a sus emociones, en sí, pues, ¿qué lo motivó prácticamente? Porque hubo algo que lo ha de haber motivado para poder entonces tomar esa decisión de poder ir a vivir una vida desenfrenada. Entonces yo creo que el poder salirse de la casa, salirse de la cobertura de su padre, entonces pienso de que un hijo que ama a su padre, pues siempre va a querer ver contento, alegre a su padre, ¿no? Pero en este aspecto, pues vemos nosotros a este hijo que pues definitivamente me imagino que dentro de las dificultades que también estaba pasando personalmente, entonces tomó su decisión, es decir, mejor me voy, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo considero ver, y claro, hay muchas cosas que se pueden notar en esta historia. Sí, definitivamente, como que venimos viendo, ahora usted dirá, bueno hermano, ¿y en qué pasaje está
esa historia, ¿verdad? Yo creo que la historia del hijo pródigo está en Lucas 15, 11 al 24, que es donde nosotros queremos también enfocarnos un poquito. Pero mire cómo, ¿verdad? Este joven, dice que, la Biblia dice que tomó su propio camino y se fue. Ahora, la Amén. pregunta es, ¿por qué se fue? Yo creo que esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué se fue de su casa? Amén. Ahora, venía en mi mente, ¿verdad? Viendo su accionar. Yo creo que en la casa del padre había reglas que seguir. Así es. Había una regla que seguir. Entonces, yo creo que ese es nuestro problema, que nosotros no nos queremos sujetar a las reglas. Exacto. No, o sea, ese es nuestro problema, no nos queremos sujetar a las reglas. Hasta cierto punto en nosotros a esa edad hay desobediencia. Exacto. Entonces, y la desobediencia hace que nosotros no nos sujetemos a Dios, no nos sujetemos a nuestros padres. Y viéndolo literalmente, yo creo que esa es una realidad. Como hijos, ¿verdad? Como hijos vemos. Amén. Y usted como padre, yo creo que también, Amén. ¿verdad? Se identifica con esta historia. Sí, yo creo que pues siempre en la casa pues siempre va a haber reglas. Pero yo pienso que el problema es cuando el hijo quiere vivir sin responsabilidad. O sea, quiere vivir una vida en donde él quiere hacer lo que él quiere vivir como él quiere. O sea, póngale que si alguien se acostumbró a vivir en un lugar en donde no tienen la cama, en donde no hacen nada definitivamente en su casa, entonces póngale que la responsabilidad es que el padre le dice, mira, tenés que tender la cama, tenés que hacer esto, hacer el otro, tenés que levantarte luego. Entonces, y miran que probablemente el amigo no, como que nada de eso, ¿verdad? O sea, no hay responsabilidad en sí en él. Entonces yo creo que hay muchos factores por los cuales pues pueda alguien tomar una decisión, pero si yo pienso de que una de ellas pues puede hacer que no les gusta pues la responsabilidad, no les gustan las reglas, quieren vivir una vida pues como ellos consideran. Y creo que pues de alguna manera pues como también hemos dicho, ¿verdad? De que yo creo que el hijo que toma las decisiones de irse de su casa, pues definitivamente pues lo puede hacer por alguna otra influencia también. O sea, pueden haber influencias también de alguna forma que pueda motivarlo a que pueda irse o quererse ir de la casa. Entonces, por lo cual, como le digo, pues solamente en este aspecto, pues uno puede considerar que, claro, uno como padre quiere lo mejor para sus hijos y pues, porque lo mejor para sus hijos, pues uno siempre pues está diciendo, enseñándoles más que todo a que sean responsables en las cosas. Sí, yo creo que ese es el problema que tal vez podemos deducir en esta historia, que la falta de responsabilidad de la juventud. Amén. Por ejemplo, en la casa, si uno es joven, pues lo mandan a limpiar, lo mandan a sacar la basura, a tender su cama. O sea, se le mandan a hacer las cosas que muchas veces como jóvenes no nos gustan. Si la Amén. mamá nos dice, ¿sabes qué? Ve a limpiar la casa. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Guatemala, me decían, ve a limpiar alrededor de la casa. Barrio Y el era lo patio. que a mí no me gustaba. Entonces yo quería salir corriendo. Yo creo que ese es el problema. Ahora, ¿por qué decimos esto? Yo creo que definitivamente vemos cómo es el joven, ¿verdad? Viene y se muestra tal como él quiere vivir su vida. Amén. Y ese es el problema, ¿verdad? La desobediencia al Padre de querer vivir una vida ¿verdad? Porque yo creo que Dios tiene reglas en su en donde nosotros estamos. O Amén. sea, la juventud, claro, tenemos libertad, pero no tenemos la libertad, ¿verdad? De hacer lo que nosotros querramos, pues. Entonces yo Amén. creo que ese es el problema de la juventud. Por ejemplo, ¿verdad? Lo podemos ver en diferentes circunstancias, ¿verdad? Tanto en lo moral y en la inmoralidad. Dios dice, pues sed santos porque yo soy santo. Amén. ¿Y a quién le va a gustar consagrarse para Dios? Amén. Yo creo que ese es el problema, ¿verdad? Más la juventud dice, no, pues si allá afuera hay un montón, vemos cómo los otros viven, vemos cómo los otros, ¿verdad? Caminan en el mundo sin que nada les pasa, dicen, pues bueno, o sea, ¿quién se va a querer consagrar en ese aspecto? Amén. Sí, yo creo que todo va relacionado pues en sí al alma,
Yo creo que el alma pues usualmente tiene muchas dificultades en sí el alma, y que dentro de algo que usted decía anteriormente, es ahí en Eclesiastés 11:9, ¿no? Cuando dice: alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Entonces dice: y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todo esto, pues sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces Dios como que de alguna manera también abre una puerta, o sea, dice Dios: tú puedes tomar la decisión que tú quieras, tú puedes querer vivir como tú consideres, miras que al vecino le gusta tomar, puedes hacerlo, miras que al vecino le gusta irse a las fiestas, puedes hacerlo, miras que están usando drogas, puedes hacerlo, pero dice, miras que aquel se compra un buen par de zapatos y tú puedes hacerlo, o un traje muy bonito, tú puedes hacerlo. O sea, de alguna manera, cuando dice: alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Entonces, creo que de alguna manera puede hacer lo que quiera hacer, pero de alguna manera, por eso al final dice, o sea, tú quieras tomar la decisión que tú quieras tomar. Si no quieres estar en tu casa, pues puedas hacer lo que tú consideras, pero entonces al final, por eso como dice, pero sabe de que sobre todas estas cosas, dice, te juzgará Dios. O sea que el joven, aunque definitivamente no quiera respetar a sus padres, aunque no quiera obedecer a sus padres, porque yo creo que a veces también está ligado a la obediencia, y yo creo que entra un periodo en la vida de los jóvenes de rebeldía, en donde ellos quieren hacer lo que ellos quieren, y los padres le dicen: mire mi hijo, mire mi amor, mire mi vida, mire nene, y le dicen de todo, ¿verdad? Pero los hijos no, o sea, entraron en un periodo, una etapa de rebeldía, en donde definitivamente pues ellos lo que quieren es hacer con su vida lo que ellos consideren. Pero está bien que ellos quieran tomar la decisión incorrecta, pero como dice aquí, pero sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Eso es lo que Dios determina en su palabra. Eso quiere decir que vienen días malos, ¿verdad? Entonces, Amén. como podemos ver, ¿verdad? Yo creo que también una de las cosas que este joven tenía, ¿verdad? Era la indisciplina, Eso la es. insujeción prácticamente. Amén. Yo creo que lo podemos ver, ¿por qué? Porque dice la Biblia que él vivió desenfrenadamente. Amén. O sea, no tuvo control, o sea, no tuvo, ¿verdad? Disciplina en su vida moral, Amén. y también no tuvo disciplina en su vida Cotidiana. en cotidiano. Amén. Y en este caso más cuando se habla, ¿verdad?, de lo económico. O sea, Amén. este chavo prácticamente no tuvo la capacidad de administrar lo que su padre le había dado. Y yo creo que ese es uno de los asuntos que pasa, ¿verdad? La indisciplina de, como decía usted, de que nosotros los jóvenes decimos: bueno, pues vamos, aquel se compró un carro, yo me compro uno mejor. Aquel tiene esto, yo Amén. quiero tener algo mucho mejor que él. Entonces, muchas veces la falta de administración, tanto en nuestro tiempo, en nuestra vida, la falta de administrar lo que Dios nos da, Amén. muchas veces lo malgastamos. Por Amén. ejemplo, ¿por qué? Porque yo creo que este joven se fue de su casa diciendo: déjame ir, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Así es. Porque esa es la palabra de los jóvenes, ¿verdad? Dice: ¿y por qué te metes de mi vida si es mi vida? O sea, yo puedo Amén. vivir como yo quiera, o sea, la pregunta es: ¿será su vida? ¿O hay alguien que pues, está sobre él? Entonces yo creo que ese es lo que nosotros venimos, ¿verdad? Diciendo: bueno, pues es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiero, lo Amén. que yo deseo, aquí nadie me manda, nadie me dice. Entonces vemos que ese joven de esa forma vivía. Amén. Dijo: como aquí ya no está mi padre, ya nadie me dice nada, hasta cierto punto ya no tengo reglas, Exacto. entonces ahora sí puedo vivir como yo quiero vivir. Pero más sin embargo, yo creo que la Biblia es clara de las consecuencias que puede traer todas esas actitudes si nosotros como jóvenes las tomamos. Amén. Yo creo que en ese aspecto se puede aplicar. En este caso se está refiriendo dentro de esa parábola como un ejemplo que se pudiera dar, ¿no? Entonces, pero ahora póngale, apliquémoslo en sí. Eso es algo, podría ser biológico, ¿verdad? Pero en algo, póngale en este aspecto de las cosas de Dios.
Yo creo que cuando uno entiende que Dios es su Padre y uno quiere malgastar las cosas, su tiempo, en lugar de, imagínense que yo creo que máximo en este tiempo, ¿no? A veces prefieren mejor estar mirando otras cosas que no son edificativas, malgastando su tiempo. Aquel se fue a malgastar su herencia, su dinero. Pero ahora, ¿cuál es la mejor herencia que un padre le puede dejar a su hijo? O sea, son las cosas de Dios. Ponerle el evangelio en su vida, ponerle la palabra en su mente, en su corazón, dejarle en sí la mejor herencia, que es lo que Cristo nos ha venido a enseñar, lo que Cristo del Padre recibió, pues así también nos lo enseña a nosotros, y por lo cual entonces póngale que en ese aspecto hay quienes que se están mirando una hora desperdiciando su tiempo, y en lugar porque mire, ¿quién va a querer someterse a lo que la palabra de Dios dice? Yo creo que eso definitivamente, yo creo que con eso se está batallando hoy en día, de que los jóvenes puedan escuchar algo edificante, algo que les va a ayudar en sus vidas, y máxime cuando tienen el conocimiento y se van y empiezan a hacer cosas, entonces cosas incorrectas, van a vivir una vida desenfrenada. Entonces, creo que de alguna manera, en este caso lo está relatando en algo, de una forma como biológica, póngala, pero en este caso, nuestro Padre Celestial, que nos da el mejor consejo, y que a veces optamos por dejar la casa también de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es un punto importante que uno lo pueda considerar, y la palabra que es la que Dios nos da, para que entonces nosotros entendamos que ese es el consejo. A veces no queremos aceptar consejo de un padre biológico o de una madre, y a veces dejamos el mejor. Por eso es: acuérdate, joven, de tu Creador, o acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Sí, yo creo que ese es el punto, ¿verdad? Que como decimos, ¿verdad? Yo creo que el que nos regala cada día es Dios. Amén. O sea, que el que nos regala cada día de vida, yo creo que nosotros debemos de valorar lo que Dios nos da. Amén. Por ejemplo, ahora supongamos que nosotros somos esos hijos pródigos. O sea, ¿cuál es el privilegio que dejó este hijo? O sea, dejó de servir a su padre. Uno de los privilegios, ¿verdad?, que dejó este hijo es dejar de servir al padre. Y yo creo que muchas veces nosotros cometemos ese error de ir a gastar nuestro tiempo al mundo, de ir ¿verdad?, a vivir una vida desenfrenada, fuera de los caminos de Dios, y dejamos, ¿verdad?, de servirle a Dios. Sí. Dejamos de obedecerlo, dejamos de servirle, entonces nos vamos detrás de lo que a nosotros nos gusta. Y obviamente, como venimos viendo, ¿verdad?, la falta de compromiso que también este joven tenía con su padre. Exacto. Y yo creo que también pasa con la juventud, que la falta de compromiso que nosotros tenemos con Dios. No nos queremos comprometer porque, bueno, yo he escuchado a algunos jóvenes decir: no, es que estar en la iglesia está difícil. O decir: mira, es que yo para servirle a Dios, no, o sea, no estoy listo, o no fui hecho para servir a Dios. Pero yo creo que Dios, ¿verdad?, el propósito de Dios, dice la Biblia, que nosotros le servamos. Amén. O sea, que nosotros lo adoremos y lo servamos. Y otra de las cosas, dejamos de adorar a Dios. O sea, Amén. dejamos de darle gracias a Dios por lo que Él nos da. Porque si vemos en la vida del hijo pródigo, pues, o sea, qué gracia le iba a dar a su padre, o qué alabanza le iba a entregar a su padre, o qué servicio le iba a entregar a su padre, si él quería vivir su vida como él creía que era lo correcto. Amén. Sí, yo creo que este hijo pues optó por tomar su propia decisión. Y yo creo que es lo mismo que estábamos hablando ayer, ¿no? De que cuando alguien opta por tomar sus propias decisiones, va también a cuenta de él sus propias consecuencias también, porque yo creo que dependiendo siempre de la decisión que se tome en la vida, yo creo que máxime, si un hijo no aprende en sí a seguir o la orden de sus padres biológicos, yo creo que mucho más va a ser difícil a que pueda seguir las órdenes
de Dios o conforme a lo que Dios nos ha establecido. Entonces yo creo que si un hijo no entiende eso, no entiende el consejo de un padre hacia su vida, entonces como usted decía, a veces entonces por eso dice, no, es que para qué voy a ir a la iglesia, muy aburrido, y a veces por eso entonces mejor las iglesias buscan, ¿verdad?, de cómo poder atraer a los jóvenes, o las congregaciones buscan de cómo atraer a los jóvenes, mejor le ponemos discoteca a los jóvenes, mejor pongamos, busquemos medios humanos, a veces son medios humanos para atraerlos, y a veces solamente se emocionan y pues prácticamente solamente es un ratito la emoción y de ahí se vuelven otra vez. Pero yo creo que lo más importante es cuando alguien ama, porque yo considero de que en este aspecto, si alguien ama a su padre, yo creo que siempre lo va a respetar, siempre va a honrar a su padre, que siempre va a tener el cuidado de su padre. Pero de la misma manera también con Dios, si alguien ama a Dios, si sabe quién es su padre, pues definitivamente uno va a querer estar cerca de Dios. Y yo creo que máxime uno como hijo de Dios entiende de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso dice Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos, dice, son tus caminos. Entonces eso ahí uno puede considerar lo que Dios quiere para uno. Sí, entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo la vida de este joven fue cambiando al transcurso, ¿verdad?, del tiempo. Yo creo que para que él llegara a esa condición en la que terminó, yo creo que hubo un proceso en su vida. Hubo un proceso en el que él quiso vivir a su manera, quiso vivir, ¿verdad?, a como él creía que era agradable. Yo creo que como jóvenes tenemos que entender algo importante, que sin Dios, dice la Biblia, que sin Dios nosotros no somos nada. Amén. Que no podemos hacer nada. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta como jóvenes es, ¿verdad?, tener en cuenta a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Amén. Yo creo que ese es el mayor consejo que nosotros tenemos, es que, mira, yo veo a este joven, su padre, pues, me imagino que tenía dinero. Pero, o sea, veamos de este punto de vista que este joven, a pesar de lo que él tenía, a pesar de lo que él poseía, él creyó que no iba a sufrir, él creyó que no iban a venir momentos difíciles, él creyó que no iban a venir días malos sobre su vida. Y muchas veces esa es la confianza que muchas veces los jóvenes tenemos, que porque somos fuertes no vamos a padecer sufrimiento, que porque tenemos estudios no vamos a sufrir. Amén. Pero sin embargo, aún en la vida que nosotros vemos, empresarios que verdad han construido cosas grandes, se han suicidado. Entonces la pregunta es, ¿por qué su conocimiento no los fortaleció? Yo creo que nosotros como jóvenes podemos tener estudios, podamos tener dinero, podamos tener todo lo que Dios nos da. Eso no quiere decir que no van a venir días, ¿verdad?, malos si nosotros, ¿verdad?, dejamos a Dios a un lado. Sí, yo creo que ha tocado un punto muy importante. Yo creo que esos son factores que vienen a ser problema muchas veces para la juventud también y para todo aquel que se considera de alguna manera fuerte, porque yo creo que la fuerza, aunque la Biblia dice que la gloria del joven, si no más dice que es su fuerza, entonces se considera aún en esa etapa que está en un tiempo de fuerza, que que es potente, que tiene vigor, pero y como usted decía, se puede, y yo he mirado que casi la mayoría usualmente tienen esa mentalidad, se consideran valer por sí mismos, porque una, tienen fuerza, otra, como usted decía, tienen un conocimiento, otra porque tienen un trabajo y dicen, nada, pues yo no necesito de Dios, si total, mire, si yo estoy joven, yo tengo mi trabajo, gano bien, no necesito ni de mis padres, pues alguien que se confía así, entonces creo que de alguna manera, como aquí este joven que se toca ahí, ¿verdad? Pues, y no solamente pensar en él, sino porque de llegar hasta el punto, como dijo aquel hombre, ¿verdad?, de que tenía sus graneros, y entonces dijo, tengo mis graneros tengo muchos y creo que hay más abundancia, entonces los voy a derribar y voy a construir otros graneros. Y entonces, ¿qué es lo que le dijeron? Necio, si hoy vienen por tu alma, entonces,
Y lo que tienes, ¿de quién será? Entonces yo creo que ese es el enfoque muchas veces de muchos, de que a veces es lo malo material y dejamos las cosas de Dios por un lado, sin pensar, como usted decía, lo que ha de venir para la vida de una persona, porque se confió en su fuerza, se confió en su conocimiento, se confió en que tiene un buen trabajo. Ese trabajo, pues yo pienso de que si Dios lo tiene ahí, pues es por su amor y su misericordia, pero así como Dios lo tiene ahí, también Dios se lo puede quitar. Entonces, o póngale en ese caso también, hay otro factor que a veces la gente se confía mucho y también es la salud. Porque dicen, no, ahorita estoy yo bien, estoy sano, no tengo ningún... Ey, pero tranquilo, puede hacer que vaya a venir la enfermedad que uno no lo desea, ¿verdad? Pero yo creo que por eso estamos hablando acá, para que tengamos el cuidado de que no nos confiemos de nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, le dijo, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es lo que podemos ver uno, que, verá, recapitulando todo esto, yo creo que podemos ver uno que la desobediencia lo llevó a vivir una vida indisciplinada. Amén. Entonces, la desobediencia nos puede llevar a vivir una vida eh, indisciplinada, que no tengamos disciplina en lo que nosotros podemos hacer, y esto puede traer consecuencias. Entonces vemos cómo este joven, ¿verdad? Le llegaron las consecuencias de sus actos. Entonces, Amén. entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Yo creo que antes de vemos que hay dos cosas para evitar que nosotros caigamos, ¿verdad?, en estos errores, o que aún podamos perder la vida, ¿verdad?, que es también lo más Excelente. primordial, como decía. Yo creo que hay dos cosas que nosotros, ¿verdad?, tenemos que reconocer como jóvenes que somos, que no dependemos de nosotros mismos, que siempre tenemos que depender de Dios. Y Amén. la Biblia nos hace ver que para no vivir los días malos, no vivir sufrimientos, no vivir escasez, no vivir, ¿verdad?, rompimiento en relaciones, yo creo que ese también es otro de las cosas, ¿verdad?, que puede afectar la vida de un joven, el Amén. noviazgo. Ujú. Entonces, siempre van a venir días malos, pero ¿cómo los podemos evitar? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo los Amén. podemos evitar? Proverbios 3:6 yo creo que nos da la pauta, ¿verdad?, la respuesta. Dice, Proverbios 3:6 dice, reconócelo, hablando del Señor, reconócelo en todos tus caminos y Amén. Él enderezará tus veredas. Amén. Yo creo que cuando nosotros como jóvenes reconocemos a Dios en todo lo que nosotros hacemos, podemos evitar, ¿verdad?, que días malos lleguen a nuestras vidas. Sí, yo creo que todo pues va dentro del mismo círculo, ¿verdad? Las decisiones que cada una de las personas puedan tomar. Pues yo creo que no va de más poder siempre recalcar, pues de alguna manera, lo que la palabra del Señor nos enseña. Yo creo que esa es la guía, ese es el manual que nosotros tenemos para que en la vida nos vaya bien. Los pensamientos de Dios para nosotros son bien, mis hermanos, solo lo único que nosotros a veces nos dejamos llevar por ese corazón engañoso. Engañoso, no solamente es engañoso, sino que también es perverso. O sea, del engaño va la perversidad. Entonces yo creo que de alguna manera el alma, pues creo que tiene sus dificultades, como mencionaba hermano aquí anteriormente, ¿verdad?, al respecto de lo que el salmista por eso decía, bendice, oh alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y yo creo que ese es el problema usualmente del ser humano, que se olvida. Yo creo que, hermanos, no estamos en un tiempo en donde nosotros podemos tener actitudes de esa índole para poder entonces dejar que venga tiempos malos. Yo creo que estamos viviendo tiempos difíciles, y en lugar de tener a Dios en contra, ¿verdad?, tenemos que tener a Dios de nuestro favor. Pero ¿quién es el que toma la decisión? No es Dios por la persona, sino que es la misma persona, los jóvenes, las señoritas, por X o Y razón, pues que se valen de ellos mismos o de las capacidades, de todas las cosas que ellos consideran, pues que puedan excluir a Dios de sus propias vidas y decir, no, yo vivo mi vida y total, no necesito ni de mis padres, no necesito ni de Dios, porque he escuchado personas que dicen así, no, dice, mira, si yo, dice, yo tengo lo que tengo porque yo me esfuerzo.
Entonces, ¿y a dónde dejan a Dios? Y el que nos da la vida es Dios, el que nos da las fuerzas es Dios, el que nos da la salud es Dios. Mire, cuánta gente hoy en día, hermanos, postrados en una cama, definitivamente porque quizás en su tiempo ellos consideraron de que ellos pudieron por sí mismos, pero Dios dijo, oye, hasta aquí se te acabó tu corrido, nada más, ¿verdad? Y no porque en realidad uno siempre, yo siempre lo digo, no porque uno se lo desea, no, sino porque uno sabe de que hay un Dios, y yo creo que dentro de lo que Dios determina para la vida de uno, como usted decía también anteriormente, Dios nos ha traído a este mundo. El problema también es no saber el propósito de Dios para la vida de las personas en este mundo. Pero Dios nos trajo a esta vida con un propósito para que le adoremos y para que le sirvamos. El problema es que muchos no lo entienden y por eso toman sus decisiones de apartarse de Dios. Así que mis amados hermanos, yo creo que el tiempo se nos ha ido y estamos, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Viendo cómo el Señor, pues, ¿verdad? De alguna manera nos hace ver que no debemos de olvidarnos de Él, así como lo dijo, ¿verdad? El escritor de Proverbios, que también es el escritor de Eclesiastés. Amén. Él dice, reconócelo en todo lo que tú hagas. Entonces, yo creo que todo lo que nosotros queremos hacer, si reconocemos a Dios en todo lo que nosotros hacemos, yo creo que ese es nuestro mayor éxito. Amén. El mayor éxito se alcanza cuando nosotros reconocemos a Dios en todo lo que nosotros hacemos. O sea, el rey David decía lo mismo y recalcando, ¿verdad? No te olvides de ninguno de los beneficios de Dios. Yo creo que Dios tiene beneficios grandes. También el salmista decía, ¿verdad? En el Salmo 100, él decía, reconocer que Jehová es Dios. Amén. Dice, que Él es el que nos hizo. Amén. 1, que Él es el que nos hizo. 2, que no a nosotros mismos. Amén. O sea, que no nos reconozcamos a nosotros mismos, sino que tenemos a un creador, tenemos a alguien que nos hizo. Amén. Pueblos suyos somos y oveja de su prado. Así que, mis hermanos, si nosotros queremos alcanzar éxito en las cosas de Dios y en nuestra vida material, yo creo que lo que tenemos que hacer, así como dijo, ¿verdad? El escritor de Eclesiastés, así, ¿verdad? Que él nos dice, ¿verdad? No te olvides, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Amén. Entonces, nuestro mayor éxito como jóvenes en la vida, yo creo que en todo el aspecto de nuestra vida, es reconociendo a Dios en nuestro camino. Así que damos gracias a Dios por haber estado en esta tarde con ustedes y también con nuestro pastor. Yo creo que aquí vamos a estar siempre todos los domingos a la misma hora. Amén. A la misma hora, a las 2 de la tarde, vamos a estar compartiendo siempre algo del consejo de la palabra de Dios, que tanto yo creo que más en este tiempo necesitamos más del consejo de la palabra de Dios, que en un mundo que cada vez se está deteriorando, cada vez vemos cosas que tal vez hace unos años no lo vemos, y yo creo que es el tiempo de reflexionar qué camino Amén. Llevamos. Sí, yo creo que en este caso, pues, yo lo que puedo darles en el corazón de cada uno de ustedes es de que sí, reflexionemos, porque yo pienso de que la vida en sí, a nosotros ahorita estamos, y la vida no la tenemos comprada, ahorita estamos y al rato no lo sabemos. No te valgas por tu edad, no te valgas porque te consideres que estás fuerte, que porque estás sano, que porque tienes un trabajo. No te valgas de eso, sino que tienes que valerte de que, como dice la misma palabra, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Entonces creo que en algún momento nosotros podemos olvidarnos, pero para eso estamos acá, para recordarte de parte de Dios que no te valgas, porque puede ser que ni Dios quiera, ¿verdad? Y todas las cosas materiales, ahora imagínense, no con todo esto lo que ha atravesado la humanidad en países en donde perdieron todo. Y yo escuchaba a una persona y decía, mire, todo lo que por lo que nosotros trabajamos, y se lo llevó el agua, se lo llevó el río. Entonces yo me ponía a pensar la verdad, y razón tenía el apóstol Pablo cuando decía, todo lo tengo por basura, porque en realidad las cosas ahorita las tenemos y al rato se desaparecen, al rato se pierden. Entonces yo creo que no nos valgamos por lo que nosotros tengamos, por lo que nosotros podamos poseer, sino que aprendamos a que de alguna manera Dios sea lo primero para nosotros. Cualquier decisión que tomes en tu vida sea Dios.
cualquier cosa que tú hagas en tu vida sea Dios. ¿Por qué? Porque en realidad de Dios proviene la vida para nosotros y de Dios también depende la vida de nosotros. Entonces Dios toma las decisiones con cada uno lo que Él quiera hacer. Sí, siempre hemos dicho, ahorita estamos y al rato no lo sabemos, pero si algo sí tenemos en cuenta que nosotros tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Amén. Así que, mis amados hermanos, les dejamos esto en su corazón. Gracias por haber estado con nosotros en esta hermosa tarde. Creemos que la palabra del Señor tiene que llegar a donde, ¿verdad? Tiene que hacer, Amén. por la cual ha sido enviada. Así que Amén. también, ¿verdad? Pidiéndoles para el próximo domingo puedan estar juntamente con nosotros. Aquí vamos a estar, Amén. ¿verdad? Como siempre, compartiendo un consejo del Señor, una pequeña reflexión que el Señor nos quiere dar. Así que nosotros con esto nos despedimos, damos gracias a Dios por su vida, porque que el Señor sea guardándolo, que el Señor sea protegiéndolo, que el Señor sea prosperándolo en todo lo que usted desea. Y recuerde una cosa, no se olvide de Dios. Dios es el que todo, ¿verdad? Tiene que ser nuestro todo. Y Amén. recordemos que sin Dios no somos nada. Dios me los bendiga. Amén.